Y como estuvimos aprendiendo estos días en las clases, el otro sábado, que lo mencionó el pastor Jorge, en realidad tendríamos que acostumbrarnos a orar Dios Padre, Dios Madre. Sí, lo voy a Porque implementar. nosotros venimos de una tradición muy machista, patriarcal, pero la imagen de Dios es el Dios Padre y el Dios Madre. Entonces, en ese marco de celebración en este Día de la Madre, el Día de la Familia, agradecer por mi mamá, que obviamente ya hace muchos años no está, que también me tuvo poquito, yo me fui muy temprano, para ir con otra mamá, con la que iba a ser mamá de mis hijos, y como ella dijo en el testimonio, prácticamente nos criamos juntos. Agradecer al Señor por esa misericordia y por la hermosa persona que el Señor ha puesto a mi lado, y que ella logró tener una familia, y nuestros hijos, inclusive nuestro hijo del corazón. Así que gracias al Señor por eso. Y que hoy como que yo la tengo secuestrada, pues estamos solitos acá, y nuestros hijos están todos allí en el norte, pero no dejan de estar en contacto. Así que agradecido por eso. Quisiera tener unas palabras de oración para introducirnos a la reflexión de esta mañana. Querido Padre, en el nombre de Jesús, Padre, Madre, como tú nos ayudas a comprender mejor, Señor, tu relación y tu esencia de Dios eterno. En esta mañana queremos acercarnos a tu presencia para recibir de tu palabra, porque ellas son espíritu y son vida, Señor. Y permítenos que al recibirlas haga la obra para la que tú la enviaste, Señor. Gracias por esta mañana de comunión y por esta mañana especial. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Durante esta semana se dieron algunas circunstancias que no son normales, por lo menos uno no lo busca. Y tuvo todo que ver en esto de cómo somos iglesia en este tiempo. Y quiero rescatar esta actitud que mencionó Rodolfo al comienzo de las mujeres, porque fueron las que verdaderamente primero creyeron en la resurrección del Señor. Ellas fueron las que temprano de mañana fueron al sepulcro y se enteraron de la resurrección del Señor, pero no le creyeron. Por eso cuando nosotros decimos que son las que más fuerza tienen en la fe, y a la vez las mujeres en la Biblia son las más invisibilizadas. De hecho, hay muchos personajes de la Biblia que cuando se mencionan a la mamá no sabemos el nombre, sí del papá y no de la mamá, porque era la costumbre lamentable que viene de esa cultura que ya observamos. Así que quiero resaltar lo que mencionó nuestro hermano Rodolfo respecto de nuestras hermanas que están, como diríamos, al pie del cañón en cada momento de la marcha de la obra de la Iglesia. Ahora nos preguntaríamos nosotros hoy, desde el comienzo de esta pandemia, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos, Señor? Y esa pregunta a mí me hizo recordar, ¿se acuerdan cuando el Señor había resucitado, que ya había estado varios días, se había aparecido con ellos, y ya el día de la ascensión, cuando ya se despide, que asciende a los cielos, es evidente que los discípulos no estaban preparados, ni habían aceptado, ni habían entendido ni la muerte, ni la resurrección del Señor. Es decir, no estaban preparados y no lo esperaban. Entonces le preguntan en el último momento, o sea, cuando ya el Señor está por ascender, y ese es el motivo por el cual evidentemente ellos no entendieron, le dicen, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora o cuándo? Y el Señor le dice, no está en mí ese tiempo, eso lo tiene el Padre, que depende de Él en su tiempo y en la ocasión que sea. Mientras tanto, ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer. ¿Y qué pasó
cuando Él asciende a los cielos, los discípulos se quedaron formando parte de un grupo de creyentes, pero que no sabían, no tenía un manual. No, Jesús no dejó ningún manual. Jesús no dejó indicaciones precisas. Quien en el futuro dejó indicaciones de cómo iba a ser la iglesia, cómo se organizaba, cómo debería funcionar, fue el apóstol Pablo, que ordenó los predicadores, los pastores, los ancianos. Pero el Señor no les dejó claramente, más allá que después cuando las palabras de Jesús se volcaron en los libros sagrados, sí tenemos indicios. Pero ubicarnos en ese momento y en ese contexto de cómo se sentían los discípulos, muy sin orientación, hasta que llegó el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a la iglesia, llega a formar la iglesia en el día de Pentecostés, ya ahí toma otro carril. Y por eso es muy importante que en estos tiempos donde mucha gente no sabe qué hacer, no sabemos qué hacer, pidamos la guía del Espíritu Santo, porque Él es el que guía, el que arma, el que forma la iglesia. Fíjense ustedes que fue una costumbre en la primera iglesia cristiana que los apóstoles mismos pedían la guía del Espíritu Santo, por ejemplo, cuando tuvieron que elegir al sucesor de Judas, que fue Matías, pero que fue una elección que en realidad no se mencionó más en la Biblia, pero ellos pidieron la guía del Señor. Ahora, cuando ordenan a Pablo y a Bernabé, dice, pareció, el Espíritu Santo nos indicó que teníamos que ordenarlos para la obra del ministerio. Cuando fue el primer concilio, dice, y pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es decir, que cuando uno no sabe qué hacer, lo mejor que se puede hacer es ponerse en la guía, pedir la guía del Espíritu Santo. Y qué mayor en este tiempo que nosotros no entendemos por qué nos sucede de pasar como iglesia o como humanidad esta pandemia. Ninguno de nosotros, ninguno de la generación que nos tocó de este 2020 estaba preparado. Y tampoco estaba preparada la iglesia. Entonces yo creo que es el momento, y mucho tiempo, creo que los que me conocen de hace rato y han escuchado algunas veces, tanto en el seminario con los mensajes, yo suscribo la idea de que necesitamos una nueva reforma. Ahora, el 31 de octubre, vamos a conmemorar otro año más de la Reforma Protestante, de aquella de 1500. Se cree que hubo algún tipo de renacimiento en el comienzo del siglo XX, de mover de la iglesia en forma especial, pero yo suscribo la idea de que estamos necesitando una nueva reforma y que justamente tiene que ver con esta pandemia, donde muchos no saben qué hacer. Fue noticia la iglesia evangélica aquí en Río Grande por las manifestaciones que se abren para abrir los templos. Y justamente yo me comuniqué y quise manifestar la postura que tenemos en Alit y que en realidad tenemos como creyentes de que no somos los templos, nosotros somos la iglesia. Y esta pandemia nos obligó a cerrar los templos y a hacer iglesia fuera de los edificios. Y yo pregunto, ¿pudimos ser iglesia fuera de los edificios? Y claro que sí, porque la iglesia somos todos nosotros. Ahora, el problema está en aquellos que no quieren acceder, cambiar, por eso la palabra dice, cambia tu manera de pensar, para que así cambie tu manera de vivir. Y nosotros tenemos que cambiar la manera de pensar como iglesia en los templos, en el cultocentrismo, en el templocentrismo, para pasar a ser parte de una iglesia que se interrelaciona de otra manera. Esta es una manera, las plataformas virtuales. Pero también nosotros podríamos pensar en dirigirnos como iglesia, por ejemplo, aún desde la manera virtual, hacer un mapa de alrededor de quienes estamos, cómo proponernos como iglesia de ayudar, y ya acá lo estamos haciendo desde un punto quizás muy pequeño, pero es algo que suma a la necesidad de la gente para poder satisfacer. También nosotros podemos ser, como decía en la nota, capellanes de la gente que está internada, de la gente que está aislada,
de muchísimas maneras. Podemos ser iglesia sin necesidad de estar en los templos. Es más, yo no sé si el Señor permitió esto para que nos diéramos cuenta que hay un montón de potencial, y hoy creo que la pastora Alcira dijo, o no, dice, tenemos que sacar ideas nuevas. Bueno, justamente ese es el desafío que tenemos. Y tenemos al Espíritu Santo, Amén. que no lo tiene la sociedad, que no lo tienen los que no creen, lo tiene la iglesia. Entonces, ¿qué mejor predisponernos porque no sabemos cuándo vamos a volver a los templos? Yo sinceramente creo que es una necedad, es una improcedencia exigir volver a los templos, por lo menos ahora. ¿Por qué? Porque nosotros no decimos que defendemos la vida. Sí. Entonces, si nosotros defendemos la vida, ¿cómo le vamos a permitir a este virus, a esta enfermedad, que nos agarre todos metidos adentro de un templo? Usted dice, no, las medidas de distanciamiento, todo lo que usted quiera, pero nosotros tenemos que defender la vida. Y se defiende la vida cuidándose a uno para cuidar al otro. Esto es una mirada que no condice con muchas posturas de las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto hay un interés, obviamente, económico. Porque quienes viven o quienes se viven de los ingresos de los hermanos, al tener los templos cerrados, no tienen ingresos o no pueden. Pero como nosotros como iglesia tenemos otra manera de ser iglesia, no estamos dependiendo de eso y por lo tanto nos da la independencia de ser lo que tenemos que ser. Entonces, teniendo esto claro, yo creo que este tiempo hemos descubierto que podemos ser iglesia sin reunirnos físicamente. Podemos funcionar, podemos ayudar, podemos, por ejemplo, dedicarnos y que la gente de la salud se entere, que sepa que hay una iglesia que está orando por ellos, que lo está reconociendo y que en función de ayudarles a cumplir lo que ellos tienen que cumplir, que están en la primera línea de batalla, nosotros en vez de andar exigiendo de reunirnos y de andar haciendo reuniones, nosotros acompañamos desde nuestra virtualidad, pero de cada hogar, con la oración y con lo que podamos apoyar para que ellos sigan trabajando y sientan la fuerza del Señor y la fortaleza. Ellos sí que están frente a la vida y a la muerte. Tenemos otras oportunidades para hacer iglesia, donde ya ahora, por ejemplo, no tenemos fronteras. Estamos llegando, fíjense ustedes que hoy a dar una clase de seminario, como la que estamos dando los días sábados en Apocalipsis, tenemos hermanos desde aquí, desde el fin del mundo, hasta el norte del país, Misiones, pasando por todos los lugares que a usted se le ocurre, y personas que inclusive tampoco comparten totalmente la fe evangélica. Sin embargo, se unen en estas clases y se llega a compartir la palabra, a compartir el desafío, a compartir el ánimo y a compartir la esperanza. Entonces, por eso, esa frase que tuvieron los discípulos, ¿y ahora qué hacemos, Señor? Yo creo que el Espíritu Santo cabalmente nos da las herramientas, la guía, la gracia, inclusive para las oraciones que estamos teniendo. Podemos agradecer por la sanidad de tantos hermanos que han recibido por las oraciones y que el clamor estos días se han recuperado de la salud, han sido sanados y nos gozamos y vamos apoyándonos unos a otros. Por eso yo creo que es un derecho universal la vida. Y como iglesia no podemos hacer absolutamente nada que vaya en contra de esa vida que decimos defender, porque Dios es el Dios de la vida. Sí. Que nuestro Señor es el Señor de la esperanza. Y animarnos, que mientras nos toque ser iglesia de esta manera, surjan las alternativas que se puedan hacer para día a día poder ayudar a quienes lo necesitan y poder llevar la palabra del testimonio del Evangelio a toda criatura, aunque sea, como dije, desde la virtualidad. Hermanos, es la oportunidad que tenemos. Quizás
Esto nos ayude a darnos cuenta que no nos salvamos solos, que nadie se puede salvar solo. ¿Se acuerdan que cuando comenzó esta pandemia decían los artículos publicitarios, los spots decían, de aquí salimos todos juntos, o nos tenemos que salvar entre todos? Y no era un mensaje evangélico, era un mensaje que daba el gobierno, el Ministerio de Salud. Bueno, y es verdad. Ahora, nosotros que somos iglesia y que tendríamos que estar a favor de salvarnos todos, no podemos tomar acciones egoístas porque creemos que si no estamos en nuestro templo, si no estamos en nuestro lugar, en nuestro edificio, no es lo que debe ser. Me parece que eso es ser muy pequeño de mente, muy pequeña visión espiritual, y no entender que hay una sociedad, que hay un mundo que está necesitando una iglesia fortalecida en la gracia y en el poder del Espíritu Santo. Por eso creo que está el campo propicio para que se desarrolle una nueva reforma, pero que debe comenzar por cada uno de nosotros, entendiendo que hay muchas cosas que todavía no sabemos, entendiendo que la forma de ser iglesia a la que estuvimos acostumbrados durante tantos años de nuestra vida, por lo menos desde que somos creyentes, ya no va a ser igual. No puede ser igual. Si nosotros pretendemos que sea igual, nos vamos a quedar en el tiempo, nos vamos a quedar sin herramientas y vamos a perder la mayor oportunidad que nos está dando el Espíritu Santo, quizás a las puertas de la venida del Señor, sin poder cumplir lo que verdaderamente el Espíritu Santo, como dice su palabra, pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros que hagamos de esta manera. Es para reflexionar. Yo sé que se disparan muchísimas preguntas y no por eso podemos estar todos de acuerdo, pero sí por lo menos comenzarnos a preguntar, Señor, ¿de qué manera podemos ser iglesia en este tiempo de pandemia, donde todos los modelos, todos los parámetros, todas las cosas que quizás dábamos por seguras han dejado de ser? Y hay una cosa que sí es cierta. A través de esto, la creación se manifestó también, obra de Dios. Porque fíjense ustedes que los lagos se limpiaron, los ríos se esclarecieron, hubo animales que ya no estaban y ahora empezaron a aparecer en los lugares. Bueno, señales tenemos de sobra. Y el Espíritu Santo nos amonesta para que abandonemos las antiguas herramientas y armaduras y nos animemos a tomar nuevos desafíos. Sí, Señor. Y que esto sea para la gloria del Señor. Querido Padre, en esta mañana queremos darte gracias. Si decimos que sabemos cómo ser iglesia a través de esta circunstancia que le toca vivir a la humanidad, realmente seríamos muy ególatras o muy soberbios. Pero venimos a ti porque justamente nos has dado el Espíritu Santo para que como iglesia podamos ser guiados a toda justicia y verdad. Y que desde este desafío que hoy se nos plantea, podamos, Señor, llegar con la palabra de esperanza, con la palabra de vida, con la palabra de aliento, con la palabra de amor, de gracia, y también con el llamado al arrepentimiento para todos aquellos que no creen. Señor, gracias, porque nos permites vivir en un tiempo de nuevos desafíos, que nos permites vivir en tiempos donde tenemos que ponernos a tus pies y agudizar el ingenio y pedir la guía para que podamos terminar haciendo lo que tenemos que hacer. Y que tú, Señor, recibas siempre toda la gloria y toda la honra. Y que en esta mañana todas las mamás, todas las familias puedan recibir una bendición muy, muy especial por la gracia justamente y la unción de tu Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor